En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Hágase la Luz por TX Plus junto a Danilo. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, acá en esta tarde de día martes, listo y dispuesto para comenzar una nueva aventura en este cuchitril energético, como le hemos llamado en otras oportunidades. Así es, y hoy día vamos a estar conversando con un invitado muy especial, ¿no es cierto? El señor Alfredo Solar, General Manager de Atlas, pero hemos tenido algunos temas bastante relevantes en nuestro país en la última semana, ¿no es cierto? Particularmente se hicieron elecciones de constituyentes el domingo pasado. No sé, Danilo, no sé cómo es tu opinión y cómo le pega esto al sector de energía. Mira, la verdad es que no tengo una opinión como específica sobre el sector, pero sí una analogía. Ya tuvimos un proceso constituyente que no llegó a puerto, por las razones que todos sabemos, y se ha planteado la teoría de que esto podría volver a suceder en el caso de que tenemos una gran participación ahora de una alianza política que puede ser la del Partido Republicano en conjunto con Vamos por Chile. Chile Vamos, Chile perdón. seguro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, donde obviamente se ha mencionado que no se puede caer en los mismos errores del pasado y que se necesita un amplio consenso para salir de un engranaje político que está en transición. Porque este país en función, y no solamente este país, pero en general las naciones, están en procesos de adecuarse a un nuevo sentido popular, político, social, llamémoslo como queramos. Y eso está pasando exactamente en el sector eléctrico, que pese a ser un sector altamente técnico, con alta regulación, efectivamente está pasando por una transición. Y donde tenemos distintos intereses, donde los transmisores quieren transmisión, donde los renovables quieren renovables, y donde, no sé, voy a decir un ciclo combinado de gas natural quiere más gas natural, hay que llegar a este símil político que es el de los consensos. Es necesario sentarse, no ¿cómo se llama? Con el buenismo solamente de sentarse a conversar en una mesa, sino en función de herramientas, de propuestas evaluadas, que tengan ese análisis técnico-económico de impacto para saber exactamente por dónde tenemos que transitar. Y algo que recuerdo que puede que lo hayamos conversado en la conversación con Paloma Ávila, de que no todos van a ganar en esta pasada, pero sí tenemos que dar el enfoque de que hay alguien que efectivamente no puede perder, que somos los clientes. Entonces, ahí el foco de este consenso energético sectorial que tiene que darse como símil de los tiempos un poco convulsos que estamos viviendo política y socialmente en nuestro país. No sé si tú también, Seba, tenías alguna opinión al respecto. Sí, no particularmente, solo voy a hacer un llamado, ¿cierto? A que, como tú decías, los clientes no pueden perder y voy a llamar a que el medio ambiente tampoco puede perder, ¿vale? Oh, Yo creo que eso por es supuesto. súper importante. Sí. Y nuestro desarrollo energético no puede perder esa visión que ya hemos estado logrando algunos consensos en ese sentido, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de esos temas justamente con Alfredo Solar, de cómo el mundo renovable ha ido entrando en nuestro mercado energético y cuáles son los principales desafíos que tiene en los próximos años, ¿no es cierto? Corto, mediano y largo plazo. Así que, pero antes de eso, Danilo, la radio es tuya, déjanos con una canción y nos vamos directamente a nuestra entrevista del día de hoy. Oye, hoy con una de mis bandas favoritas, tuve la suerte de verla en vivo, bueno, con hartos chilenos cuando estuvieron en el Lollapalooza, así que vámonos con Pixies y el temazo este, Here Comes Your Man. Así que Pixies en Hágase la Luz por TX Plus. Nos vemos. Outside there's a boxcar waiting outside the family store. Out by the fire breathing. Outside we wait till face turns blue.
Y ya estamos de regreso después de esta canción de Pixies acá en Hágase la Luz. Ya estamos con el invitado del día de hoy, don Alfredo Solar. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Hola Alfredo, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá en este espacio de conversación energética. Y como ya lo habíamos conversado un poco en off, tú eres un referente acá de la industria renovable, entonces queremos conversar contigo un poco de lo humano y lo divino que estamos viviendo ahora en esa materia y ver qué cosas tendría que evolucionar o cómo podríamos diseñar este sistema post-transición para que las cosas vayan funcionando. Hay cosas que, al parecer, de acuerdo a lo que sabemos de la prensa y también de las conversaciones sobre el mercado, de que hay algunos desafíos, digámoslo así, que tenemos que implementar rápidamente. Así que eso va a ser un poco la guía de nuestra conversación. Pero primero tenemos que contarle a todos nuestros audioescuchas quién es Alfredo Solar. Alfredo, tú eres ingeniero civil de la Universidad de Chile, has liderado muchos proyectos de desarrollo, tanto en el ámbito de la construcción como en obras públicas. Fuiste gerente del proyecto Autopista Vespucio Sur, gerente general de Acciona, general manager de San Edison, y también por casi 7 años fuiste presidente de Acera. Hoy día eres el general manager de Chile, de Atlas Renewable Energy, y también de parte del directorio de la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento. Así que con esta presentación, otra vez, bienvenido Alfredo a nuestro programa. Muchas gracias, pues. Excelente, qué bueno, Alfredo, que aceptaste nuestra invitación. Hoy entremos al tiro en materia porque acá en Hágase la Luz vuela, ¿no es cierto?, vuela el tiempo. Y partamos un poquito haciendo historia. Desde el 2010 al 2016 fuiste presidente de Acera y a la fecha, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, parado 2023, había un salto cuántico, ¿no es cierto?, en temas de materias renovables. Probablemente tú partiste cuando esto estaba bien incipiente. Y un poco, si nos puedes contar, ¿no es cierto?, cómo se fue gestando esta evolución desde la interna del gremio, y si se esperaba, ¿no es cierto?, este boom tan explosivo de la energía renovable, que fue, ¿no es cierto?, una década que partimos de la nada hasta llegar, ¿no es cierto?, al punto en que ya estamos explotando de otra forma. Sí, sí, mira, buena pregunta. Yo partí en esta industria cuando en Chile prácticamente no había ningún desarrollo y yo estaba en Acciona, que es una compañía que lideraba un poco el desarrollo de renovables en Europa. Me tocó integrarme a la Asociación Chilena de Energía Renovable en el momento que habían, no sé, 10 compañías y funcionaba en el garage de una casa. Y desde ahí impulsar la industria y el crecimiento de la asociación hasta... Yo me fui cuando habían nacido unas 150 empresas y ya se habían empezado a hacer proyectos renovables. Y claro, cuando no hay nada en un país y te toca desde explicar lo que es una tecnología renovable hasta que realmente la industria funciona y invierte, fue un proceso bonito y yo creo que las expectativas se superaron. Yo en lo personal no pensé que la industria iba a crecer a las velocidades que creció y también yo creo que tenía una cierta oposición, había una cierta inercia a aceptar que esto se iba a desarrollar así, pero en definitiva la baja de costos de las tecnologías creo que fue el principal driver para que la industria se desarrollara. En este espacio, donde partimos con como tú lo decías, con un desarrollo incipiente, la primera solar se puso el año 2013 o 2014, la primera eólica, al menos en el SIC, en el antiguo SIC, el año 2007, ahí la ex Endesa Eco que puso Canela. ¿Cómo? Y con este desarrollo, cuando parte Acera, este puñado de empresas que, como dice el cuento, las grandes compañías parece que parten en un garage, como tú comentaste, en este diseño, ¿cómo se va transformando este conjunto en una asociación gremial del tamaño que tiene hoy día? Entonces, un poco si tú nos puedes contar la historia de qué es lo que está detrás de esta concreción o consolidación del gremio. Yo creo que un conjunto de gente con muchas ganas, digamos. Creo que la industria de renovables es una industria de gente, de alguna manera, con un espíritu transformador en los distintos países y que se caracterizaban por llegar a Chile y querer empujar un cambio y querer empujar las tecnologías, y todo el mundo muy convencido, muy trabajador y al mismo tiempo muy convencido, muy motivado, llevando a mucha gente de Chile al extranjero, sobre todo a Europa, a que vieran y entendieran las ventajas de estas tecnologías. Creo que eso ayudó muchísimo, muchísimo al desarrollo.
Pero por otro lado, como te decía antes, también se produjo un tema de que, bueno, Chile tenía crisis energética. Las Ujú. renovables cuando partieron, cuando a mí me tocó partir en la época de Acciona, eran carísimas. O sea, se hablaba de que en Europa la Sí. energía solar había que pagar, no sé, 400 euros o $500 el megawatt hora y funcionaban con feed-in tariff, etcétera. Y acá en Chile era imposible pensar en subsidios, ni ayudas, ni nada. O Mm. sea, todos teníamos claro que acá funciona un mercado y había que entrar por el propio mérito. Y creo que hubo también una, digamos, colaboró mucho el hecho de que los combustibles fósiles un poco subieron de precio y las energías renovables bajaron hasta que se produjo ese momento donde las energías pudieron empezar a entrar y competir. Y lo que decías tú, yo creo que el primer parque de Endesa era como una señal, un puntito verde, digamos. Al principio la aspiración era esa, o sea, Mm. el discurso en la acera original era ojalá todas las empresas tengan algo de renovable para que puedan mostrar una señal verde, y después eso se fue transformando verdaderamente en un negocio hasta que vino ya lo que es la descarbonización y los planes de negocio eran full renovables y se dejó de lado un poco lo que son los combustibles fósiles. Oye, y para complementar la pregunta, un poquito se va, perdón. El, Claro. estamos en tiempos políticos, acabamos de tener una elección de constituyente, etcétera, etcétera, y me permito esta analogía con un partido político nuevo, que en el caso del gremio toma una posición importante después de algunos años. ¿Cómo cambia esta estrategia de ser una organización promotor de una tecnología y que hoy día tiene otra misión, que es convertirse o convertirnos en una estructura comercial, económica, social, energética que se basa en la sostenibilidad? Ya no somos un poco, no estamos con el cartel, se podría decir, de vamos por más energía renovable, sino que ya de lleno tenemos que entrar a desarrollar un mercado que sea capaz de habilitar toda esta manera de entender nuestro consumo. Sí, mira, es una buena pregunta. Yo creo que al principio hay mucho de idealismo. Creo que es bastante fácil convencer de que una tecnología verde, limpia, que mejora el planeta, es muy deseable que penetre en el mercado eléctrico. Pero como dices tú, aquí ha habido una evolución y hoy día las renovables han penetrado con fuerza y hay que hacerse cargo de una serie de transformaciones, digamos. O sea, vienen todas las ventajas de la energía limpia, pero también vienen una serie de problemas asociados o desafíos asociados, no sé si llamarlo problema, ¿Mm? pero evidentemente la transformación de sacar el carbón y poner las renovables hace que se estresen los sistemas de transmisión, que nos acostumbremos a la operación de energías variables, que es una cosa que a lo mejor no había antes. ¿Mm? Es un desafío a los esquemas comerciales, es un desafío a los contratos PPA. Entonces creo que hay que adaptar y la Asociación Chilena de Energías Renovables, desde promover una cosa que era deseable a tener que gestionar un mercado donde ahora tiene que convivir con todos estos desafíos, evidentemente se ha tenido que profesionalizar muchísimo, y hay que tener no solo buenas intenciones, sino que hay que tener buenas ideas y poder explicarlas y poder implementarlas y conciliarlas, porque al final es una transición en la cual se va rotando desde ciertos modelos de negocio y desde ciertas tecnologías y desde ciertos combustibles hacia otras, ¿Mm? con un montón de herencias, digamos, de gente que estaba acostumbrada a recibir el pago por potencia, otros que operaban sus centrales de una manera, otros que construían líneas a ciertas velocidades, otros que gestionaban el agua de los embalses. Bueno, y toda la penetración de renovables está requiriendo muchos cambios del sistema y tienen que ser adaptaciones regulatorias, comerciales de las empresas, y hay que hacerlas, yo creo que manteniendo un poco lo que es la estabilidad regulatoria. No se pueden dar golpes de timón fuertes, digamos. Hay que de alguna manera proyectar lo que es la evolución y tratar de anticipar esas reglas, y las reglas hay que transparentarlas desde el principio para que la inversión siga viniendo y se pueda hacer una transición ordenada. Oye, Alfredo, y en ese sentido, y viendo un poquito a la contingencia, llevamos varios programas nosotros hablando acá de lo que está pasando, ¿cierto? De esta carta, ¿no es cierto?, del G9 que apareció y que ha un poco revolucionado el sector. Y da un poco cuenta, ¿no es cierto?, del ambiente que se está viviendo hoy día en el mercado, ¿no es cierto? Aparecen las insolvencias de algunas empresas, este efecto dominó asociado a las transferencias económicas entre distintos agentes, temas de las licitaciones de suministro, y yendo, ¿no es cierto?, al corto plazo.
¿Qué medidas crees tú de corto plazo que uno podría empezar a promover? ¿Qué impresión te da esta propuesta del G9, ¿no? Que ha salido en el último tiempo? ¿Y qué hacemos, no es cierto? ¿Qué ves en general? O sea, es difícil tener la bola de cristal, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos que opere el mercado y que todo esto se autorregule? ¿O hay que tomar una acción potente y hay que llamar, ¿no es cierto?, al gobierno acá que tome decisiones importantes? ¿Cómo lo ves? Uy, muy, muy compleja la pregunta, tiene muchas aristas. Mira, yo creo que de alguna manera eh, esto se anticipó. Yo creo que los problemas se empezaron a visualizar desde las empresas y desde la asociación gremial, y Acera, por ejemplo, se anticipó en 4 o 5 meses y mandó una carta al ministro de Energía, a la CNE, al coordinador, diciéndole que estábamos frente a un problema que se empezaba a manifestar en la industria, y se propusieron del orden de 36 medidas que apuntaban a ir reduciendo este problema. Yo creo que el gobierno o el Ministerio de Energía planteó una mesa de trabajo para discutir estas cosas que en definitiva no avanzaron con suficiente velocidad, y el problema se empezó a manifestar en muchas de las compañías que, teniendo contratos regulados y estando en el balance, se vieron impedidas de cumplir sus compromisos. Y las razones son múltiples, pero yo creo que, por simplificar el análisis, lo podríamos dividir como en dos causas o dos grupos. Yo creo que uno es el que tiene que ver con el sistema. O sea, el sistema se estresó, se instaló muchísima energía solar en el norte, las líneas de transmisión no dan abasto, se empezó a producir el fenómeno del curtailment, se exacerbaron los desacoples de precios, que a lo mejor existían desde siempre, pero creo que se exacerbaron, y por lo tanto hay como una explicación sistémica de por qué pasa lo que está pasando. Y en el otro lado, creo que es bien importante reconocer de que este es un mundo de contratos regulados, donde la CNE de alguna manera planifica un esquema de licitaciones de largo plazo para tener el suministro de los clientes regulados, y de alguna manera creo que ahí... Mira, no te voy a decir que se vendió una cosa que no era, pero se comunicó cuando se convocó a toda la inversión de que de alguna manera estos riesgos podían existir, y la autoridad dijo, pero bueno, yo tengo un plan de ampliar la transmisión, tengo elementos en el contrato de los clientes regulados como estos eh, factores de modulación, que si se llegan a producir los desacoples, van a compensar los efectos económicos que se producen. Creo que la gente tuvo un poco de optimismo y confianza en eso. Momentos en que los costos sistémicos eran, no sé, del orden de $1 o $2, y al cabo de 2 o 3 años lo que pasó es que los costos sistémicos se elevaron, se multiplicaron a lo mejor por 8 o 10 veces, los desacoples se exacerbaron, y los contratos de clientes regulados realmente se desequilibraron, se perdió el equilibrio económico. Pongo una tarifa para vender una energía en la cual puedo pagar mis deudas y hacer un pequeño margen, pero el diseño de esos contratos no permite traspasar los mayores costos a las tarifas. Entonces, creo que las generadoras, sobre todo las renovables, que estaban mucho más estresadas en sus números, empezaron a ver esto como, no sé, una realmente afectando sus flujos de caja, a los niveles de no poder cumplir con los balances, no poder pagar las deudas, y llevándonos al extremo de amenazar, digamos, la viabilidad de alguna de estas compañías. Entonces, se plantean ahí soluciones desde el ámbito de, bueno, aquí la culpa está en el sistema, en que no se hizo la transmisión en las líneas, y por ahí se puede buscar una solución, o en el mercado diciendo, mira, este contrato habría que reestructurarlo y arreglarlo, y también por ahí se podría buscar la solución. Y yo creo que ahí hay connotaciones de los dos tipos. Si la buscamos en el sistema, digamos, en la definición del costo marginal, al final la estamos buscando en la transferencia que hay entre empresas, recursos para acá, recursos para allá. La suma cero tiene que operar en el balance, y por lo tanto lo que uno pierde lo gana otro, y si lo reestructuramos hay transferencias entre las compañías. Y si nos fuéramos al lado de reequilibrar los contratos, creo que hay una especie de costo político, digamos, porque ha habido mucha presión de que las cuentas no suban, y por lo tanto, oye, rebalancear un contrato de suministro necesariamente pasa porque el cliente que está consumiendo energía a lo mejor le toca pagar un poquito más, y creo que políticamente es bien poco presentable. Entonces, creo que al final no se ha explorado mucho esa beta, que a mi juicio tiene sentido, digamos, de restablecer el equilibrio económico de los contratos, y se exploró esta carta de los 9. Yo creo que es una medida que tal vez se visualizó como de rápida implementación, pero a mi juicio un poco equivocada, en el sentido de que es una especie de manotazo de ahogado, digamos. Yo ahí fui un poco crítico de la medida, porque me parece que
me parece que hay que privilegiar por sobre todo la estabilidad regulatoria. Y creo que esto atentaba contra eso, digamos, un cambio de la noche a la mañana de la definición de qué central marca o no marca marginal, produce transferencias muy importantes entre los actores y puede repercutir contratos. Entonces, a mí no me parecía que era la forma ni los tiempos. Sin embargo, reconozco que las renovables están en un problema grave que hay que atender. No se puede dejar esto así. Quizás en breve tiempo, de sincerar esta problemática de la industria renovable, porque hay dos opiniones. O sea, no sé si lo vamos a poder sincerar en este minuto, pero te menciono el punto de esto de que verdad puede existir un efecto dominó importante y que hay una crisis de la cual hay que hacerse cargo, hasta la vereda opuesta, que es como que opera el mercado, y si hay una sobreinstalación, bueno, es la ley de la oferta y la demanda. No sé si estamos en posición de tomar alguno de estos extremos. El apocalipsis, de los dos puntos son medio apocalípticos, pero quizá un breve diagnóstico o tu impresión de cuál es la realidad que tenemos que enfrentar en estos momentos en materia de energía renovable. O sea, mira, yo creo que un mercado que evolucionó tan rápido, con altísima penetración de renovables. Las renovables vinieron de alguna manera a romper el oligopolio que había en Chile. Aquí habían 4 compañías que se repartían el mercado, llegaron las renovables con tecnologías más baratas y aparecieron 100 ofertas donde antes habían 4 ofertas y los precios bajaron, no sé, de $120, no sé, en una primera etapa 60, 50, 40, 30, o sea, se produjo un nivel de competencia muy deseable en un mercado y efectos muy positivos, energía más limpia y más barata. Y por otro lado, hay que reconocer que se empezaron a producir los problemas a los que nos referimos antes, y yo creo que decir, mira, si el mercado nos llevó ahí, que el mercado nos saque y que pase lo que tenga que pasar, me parece un poco irresponsable. O sea, yo creo que al final, creo que aquí hay que tener una mirada un poco del beneficio país. O sea, yo creo que no es recomendable que 10 empresas quiebren, que se rompan los contratos regulados, que se reasignen los contratos regulados. Al final, si son contratos que pierden dinero, claro, una visión es, bueno, esta empresa renovable A, B o C tomó una mala decisión, contrató algo que no debería, y bueno, y por regla del mercado que se vaya a la quiebra, pero la empresa se va a la quiebra, pero el contrato sigue existiendo, y de alguna manera los clientes regulados no se pueden quedar sin suministro. Entonces ese contrato se va a repartir entre los otros actores, un poco lo que decías tú, el efecto dominó, y quien recibe un contrato con una mochila de carga negativa, digamos, de que es incapaz de pagar el balance, no va a estar contento si cada uno de las empresas que tenemos contratos regulados tenemos nuestros propios problemas, no queremos heredar el problema de otro. Entonces yo creo que dejar que esto pase sería muy grave y poner en riesgo todo lo que se ha construido en Chile, digamos, de tener unas licitaciones ordenadas, organizadas, con contratos de largo plazo, con reglas claras, que han traído bancos que financian, inversionistas que invierten. Me parece que sería absurdo dejar que todo eso se desmorone. Entonces, no soy partidario de dejar esto a la deriva. Yo creo que hay que diagnosticar adecuadamente el problema y hay que tomar algunas medidas y tratar de evitar este colapso, digamos. Creo que sería más perjudicial que beneficioso que esto colapsara. Excelente, muchas gracias, Alfredo. Oye, vamos a ir a una pequeña pausa musical, así que te invitamos a programar ahí alguna canción que tengas en mente y la radio es toda tuya. Perfecto. Yo les pediría que pusiéramos Every Breath You Take de Sting. Ya, vamos Buenísimo. con esa gran canción de Sting, este cantante británico, así que esperen un par de minutos y volvemos en la conversación con Alfredo Solar. Así que un par de minutos y ya estamos de vuelta aquí en esta tarde de día martes en Hágase la Luz. Perfecto. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching.
pueden escuchar este gran tema de Every Breath You Take de Sting. Seguimos con la conversación aquí con Alfredo Solar. Hablamos un poco recién de estas como posibles cosas que podemos hacer en el corto plazo, dada esta, digamos, desafíos, contingencia, como el nombre que le podemos poner. Pero ya también tenemos a la vuelta de la esquina las decisiones que tenemos que tomar para el mediano y el largo plazo, porque este es un asunto que nos va a seguir acompañando porque, como se puede decir, ya no hay otra decisión. Nosotros tomamos el camino de ir hacia un suministro sostenible. Y el ministerio ha tomado un poco la batuta en esto, estableciendo este segundo tiempo de la transición. Han habido propuestas de varias partes de ir a modificar, por ejemplo, el sector de la transmisión, de migrar incluso a un mercado de oferta. Entonces, ¿cómo tanto tú, miembro de Acera, pero también como el principal ejecutivo de una firma multinacional en materia de energía, por dónde van un poco los próximos pasos que tenemos que ir recorriendo para este segundo tiempo? Mira, yo creo que pensando en el mediano y largo plazo, porque tal vez las medidas de cortísimo podrían ser otras, yo creo que la gran restricción que tenemos es un poco la flexibilidad del sistema y la transmisión. Entonces, la transmisión es evidente decir que necesitamos más transmisión, pero yo creo que eso tiene enormes dificultades para que llegue en tiempo y en plazo. Yo creo que la energía solar ha demostrado ser una tecnología barata y rápida de construir y creo que un poco nos ha llevado al tema de congestión. Nos sobra energía solar de día, nos falta en la noche y por lo tanto es como de perogrullo que el almacenamiento es parte de esta solución de mediano plazo. Y yo creo que habría que incentivar para que el almacenamiento se instalara. Y yo creo que si bien están las condiciones relativamente dadas para que los generadores puedan poner almacenamiento, yo creo que masivamente tendría que ser un tema de política y el almacenamiento debiera ser parte de la transmisión. O sea, así como se licitan líneas, se debieran licitar enormes cantidades de almacenamiento en el norte que permitieran el uso de estas líneas de manera mucho más eficiente, digamos, almacenando la energía en el día y pudiendo liberarla a las horas donde no hay exceso de energía solar. Creo que ese es un elemento. El otro que es indispensable es usar la red en toda su dimensión. O sea, esto de que tengamos una restricción del N-1, que significa que tenemos dos líneas y usamos una, como si la carretera de Viña, digamos, que tiene doble calzada, todos circuláramos por una y la otra estuviera de repuesto por si algo pasa, por si se nos... La guardamos para la ambulancia. No, claro. Entonces, creo que esto no resiste análisis. Es una cosa que creo que es indispensable en esta restricción que tenemos, donde se bota energía y se pierde y hay unas pérdidas económicas enormes. Tenemos que movernos a un esquema de N y a usar la transmisión en toda su dimensión, por la vía que sea, digamos, implementando automatismo, optimizando la capacidad de transferencia de las líneas con control dinámico. O sea, yo creo que ahí hay dos elementos, el almacenamiento y el uso eficiente de la transmisión que van a ayudar sin duda un poco a descongestionar el sistema hasta que se pueda ampliar la transmisión. Buenísimo. Dale más, Danilo, te iba con cara de hacer preguntas. Sí. Porque mencionaste esto como del almacenamiento, pero por el lado de la transmisión, lo que implica una planificación centralizada en todo el proceso de tal como está hoy definido. En el caso de los sistemas de almacenamiento, pero promovidos desde el sector privado, ¿cómo también ves cuáles son hoy día las facilidades o el diseño de mercado para también ir a buscar un mercado que es distinto al de la transmisión, porque necesita de cierta diferencia marginal, este spread entre costos altos y costos bajos? ¿Están hoy día estas definiciones, o al menos el camino que está señalando el ministerio, de alguna manera da claridad para esto? Mira, lo que pasa que, a ver, yo creo que ese es un debate amplio, pero básicamente si podemos resumirlo, yo diría que es un mercado que se canibaliza, porque si se requieren unos diferenciales de precio entre día y noche para que el almacenamiento se justifique, mi compañía puede poner la primera unidad de almacenamiento y los números le van a salir bien.
Pero cuando a mí me salen bien los números, al vecino también le salen y pone su unidad de almacenamiento y al otro y al otro y al otro. Y entonces agotamos ese diferencial de precio que existe entre el día y la noche. Entonces el problema técnico lo resolvemos. Ahí está el almacenamiento, está la flexibilidad, el sistema empieza a operar bien, pero la unidad de almacenamiento no se logra remunerar porque requiere 15 o 20 años para poder pagarse. Entonces se canibaliza y no se puede. Por eso te digo yo que pagado como transmisión, estampillado en el tiempo, en un tiempo largo, el sistema se va a beneficiar y nadie va a correr el riesgo de hacer una pérdida por este motivo. Entonces, ese es un poco lo que yo pienso que debe funcionar. Y fíjate que se me ocurre otra cosa también que es importante y funciona en otros países, y nosotros tenemos un sistema con open access, y yo creo que eso ha sido muy bueno para atraer inversiones. Es decir, mira, me voy a Chile, me pido una conexión y me conecto, y si quiero otra la pido y me conecto, y al final el open access es un incentivo para venir a conectarse, pero también es de alguna manera la causa de la congestión desatada que tenemos. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué si la subestación Crucero ya está saturada de energía solar, viene otro señor y pone una planta de 300 megas más y todos los que estamos ahí nos recontra congestionamos y empiezan los vertimientos? Entonces uno dice, esto no debería ser, y en la mayoría de los países a ti te otorgan una capacidad de conexión cuando la capacidad en la red existe, y si la red está congestionada te niegan la capacidad de conexión porque es un absurdo. El último que se conecta canibaliza a todos los que están. Entonces me parece que eso debiera ser repensado en el sistema también. Buenas medidas para ponernos a pensar. Oye, Alfredo, tú hablabas, ¿no es cierto?, respecto recién a las inversiones y cómo llegan al país. Y uno de los movilizadores de este gran desarrollo de energía renovable ha sido este Project Finance, ¿no es cierto?, y cómo la banca ha ido financiando a las distintas empresas que han ido entrando a nuestro país. Ahora vemos el futuro, y uno mira, ¿no es cierto?, la cartera de proyectos, y en los ciertos 4 años, ¿no es cierto?, hay como 5.000 megas adicionales de entre energía solar y eólica que se van a conectar, y la demanda del país no está creciendo 5.000 megas, claramente. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Es factible mantener este ritmo de desarrollo? ¿La banca irá a seguir promoviendo tanta inserción de renovables en el corto plazo? A ver, yo creo que hay varios ángulos. Primero, no sé si hay un aumento de la demanda tan grande, pero lo que hay es una decisión del país de descarbonizarse, y por lo tanto hay un reemplazo de clientes que están comprando energía que hoy día se suministran con carbón, que están demandando el cambio hacia energía limpia, y por lo tanto ese cambio se tiene que producir porque hay condiciones contractuales que de alguna manera lo justifican. Así que yo creo que sí se va a seguir instalando renovable porque vamos a ir prescindiendo un poco de los combustibles fósiles, por razones ambientales y por razones de costo. Y respecto de los bancos, yo creo que los bancos, a ver, se entusiasmaron con Chile, llegaron todos los bancos y financiaron mucho. Al principio financiaron plantas solares merchant que después quebraron, y hay bancos que han tenido que reconocer pérdidas por ese motivo. Hay muchísimos bancos que financiaron esta tanda de contratos regulados que se adjudicó de los contratos de las licitaciones para las distribuidoras, que están sufriendo enormes problemas, y los bancos están preocupadísimos de que a lo mejor no van a poder recuperar sus deudas y van a tener que castigar algunas deudas por ese motivo. Y creo que eso de alguna manera nos pone en una señal de alerta para financiar lo que viene. Entonces, yo no sería tan drástico de decir, oye, con esta crisis se acabó el financiamiento de las renovables para Chile, pero creo que los inversionistas y los bancos van a ser muchísimo más selectivos. Y por lo tanto, si yo tengo un contrato con una compañía minera bien estructurado, donde a lo mejor las diferencias de costo las puedo traspasar a la tarifa, tengo una cosa bien estructurada, creo que no va a haber ningún problema en conseguir financiamiento para eso. Pero me parece que, no sé, una licitación de clientes regulado bajo las reglas actuales, que aparece el PEC 1, el PEC 2, te retiran menos de lo que tienes demandado, te aparecen los desacoples de precios, te suben los costos sistémicos, no los puedes traspasar. O sea, yo creo que para los contratos regulados no hay más financiamiento. O sea, si mañana hay una licitación de energía para clientes regulados y alguien se la llega a adjudicar en las condiciones actuales, te puedo garantizar que no hay financiamiento disponible para eso. Me gustaría, voy a entrar ahí un poco, en este sentido, claro, el primer síntoma fueron las licitaciones del año pasado, 14-15% de adjudicación, porque de alguna manera, no de alguna manera, el sector ya va y incorpora sus riesgos, se estaba ya evidenciando qué es lo que estaba pasando en materia, por ejemplo, de costos sistémicos.
¿qué podría hacer? No se me ocurre, por eso es como una pregunta libre, a lo mejor no la vamos a contestar ahora tampoco, pero quizás qué cambios tendrían que haber en el mecanismo de licitaciones como para incorporar esos casos, que se permita traspasar cierto porcentaje cuando se rompa alguna barrera normal. eh, no sé, no sé, ¿tú tienes A ver, mira, alguna yo creo idea? que lo primero, la percepción de riesgo de los actores ha cambiado mucho. Entonces, si yo hago mi número y me resulta en algo, aquí no deberíamos hablar de precio, pero No. simplemente por ejemplificar, si yo dijera, mira, este proyecto renovable podría vender energía en $70 y Ujú. yo miro las cosas que han pasado en este mercado, digo, PEC 1, PEC 2, en vez de pagarme dólares, me pagan con un papelito que voy a ir a cobrar en X años más. Eh, o me suben los costos sistémicos 10 veces y no los puedo traspasar a la tarifa, etcétera, etcétera, lo que yo diría es, bueno, no sé, este precio de 70 que en otra condición yo hubiera licitado, hoy día tendrá que ser de 100. Y por lo tanto, creo que los precios definitivamente se van a ir para arriba y creo que la CNE ahí tiene que repasar bien el modelo de riesgos que está gestionando en estos contratos y poner los techos de manera adecuada para que puedan adjudicarse las ofertas donde los actores que liciten tienen que resguardarse respecto de esos riesgos, porque esto es un negocio, digamos, ¿ah? Y hay que poder ganar plata en las distintas condiciones. Y lo segundo es que la CNE tendría que buscar mecanismos de reducir los riesgos del modelo. Entonces, tendría que buscar mecanismos de reducir los riesgos en el caso de que se produzcan desacoples, reducir los riesgos en el caso de que se disparen los costos sistémicos y eventualmente otros que pudieran aparecer que no se me ocurre en este momento, pero tendría que ver cómo los incorpora, porque el diseño original era resguardo al cliente final y todo el riesgo queda del lado del generador. Y las circunstancias se dieron para que se activen esos riesgos y hoy día son enormes pérdidas, default en los bancos y riesgo de quiebra y quiebra de algunas empresas. Entonces, eso hay que corregirlo si queremos seguir con un modelo de contrato y hay que reequilibrarlo. Y en ese sentido, Alfredo, ¿qué mérito te da esta propuesta del segundo tiempo que sacó, ¿no es cierto?, el Ministerio respecto al cambio en el mecanismo de adjudicación de las licitaciones, que está promoviendo un esquema de portafolio? Es decir, oye, ya no me sirve, ¿no es cierto?, a lo mejor solo la energía solar en el bloque de día, porque eso no me permite abastecer la demanda. Y ahora tengo que, no sé, pues, a lo mejor agregar un parque eólico en el sur, agregar una batería en el centro. ¿Cómo ves esa propuesta que es un poquito más integral desde el punto de vista de diversificar el riesgo también? Mira, no lo he estudiado en detalle. O sea, yo creo que de alguna manera los portafolios suplen las falencias que tienen los proyectos así uninodales. O sea, la gente que instaló, no sé, una planta solar en Laguna y pensó que iba a abastecer la energía de todo Chile con una planta en el extremo norte, creo que evidentemente es un caso que uno dice, oye, aquí hay un mal diseño del negocio. Pero lo que nosotros vemos también es que empresas que tienen portafolios con proyectos solares y eólicos de norte y de sur, con generación de día y de noche, también están en este mismo tipo de problemas. Entonces, un poco lo que te decía, no creo que sea rol de la CNE de cómo se diseñan los portafolios. Yo creo que lo que hay que mirar son los riesgos de los contratos, cuando pasan determinadas cosas que desequilibran económicamente el contrato, hay que poder rectificar. Y por lo tanto, si aparece un costo que no estaba previsto, se tiene que poder traspasar. Si aparece un desacople que no estaba previsto, hay que tener, no sé, ese factor nodal o ese coeficiente, tiene que ser una cosa que recoja la realidad. O sea, hoy día las bases lo tienen, pero es absurdo porque el factor nodal se calcula en base a la proyección de los próximos 6 meses en unas condiciones ideales y resulta que la gente sufre de la restricción que ocurrió el mes pasado. Entonces, si ocurrió una restricción que me produjo un efecto económico en un nodo determinado, que el sistema me la corrija, pero ahora ya, mes a mes, en la medida que se produce, no en base a otro tipo de cosas. Yo creo que por ahí hay algunos elementos. Creo que el tema de las congestiones va a ser imposible que se eliminen completamente, pero antes existían los ingresos tarifarios que recaían en los generadores cuando habían condiciones de congestión, y a la larga ahí hubo la modificación de la ley de transmisión, que en definitiva los ingresos tarifarios se quedaron en la transmisión ahorrándole tarifa a los clientes y en definitiva los generadores expuestos a la congestión que inyectan a veces en algún nodo que está a cero, pierden toda posibilidad de rentabilizar esos electrones que se inyectaron a cero y se vendieron en otro nodo a 100.
Entonces creo que habría que reestudiar el tema de los ingresos tarifarios en condiciones de congestión que vuelvan a revertir sobre los generadores. Mira, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, digamos, pero creo que al final hay que equilibrar la propuesta para que sea un win-win. O sea, aquí los clientes regulados tienen que tener energía segura, barata, competitiva, pero quienes se atrevan a presentar ofertas en la licitación también tienen que tener unas reglas que les permita que este negocio sea estable en todo el horizonte del contrato. Hay una idea ahí. Oye, vemos el logo de Atlas atrás, ahí en tu muralla. Atlas está en Chile, México, Brasil, Uruguay, en hartos países de la región también. Se están tejiendo cosas similares en países de la región, similares a lo que pasa en Chile. Y agrego también ahí la pregunta un poco más local. ¿Cuáles son los planes futuros que ustedes tienen acá? Bueno, considerando el desarrollo del mercado, pero seguramente ustedes tienen un plan de activos en nuestro país. Sí, mira, Atlas es una compañía que fue fundada en el año 2017 y nosotros fuimos fondeados por un private equity que se llama Actis y desarrollamos un plan de negocio que llegamos a tener aproximadamente 3.000 megas y Actis hizo su éxito, o sea, vendió la compañía y fuimos adquiridos por un fondo de infraestructura que se llama GIP, Global Infrastructure Partners, que es un fondo que maneja del orden de 90 billones y que está muy interesado en invertir en temas de infraestructura, energías renovables, etc. Por lo tanto, nosotros estamos fondeados, digamos, con alguien que tiene muchísima espalda y que quiere hacer crecer la compañía. Y nosotros queremos saltar de estos 3.000 megas que tenemos hoy a 8.000, 9.000 megas también en un plazo del orden de 5 años. Y por lo tanto nos crecimiento en Chile, que es un mercado en el que estamos bien consolidados, en Brasil, que es otro mercado que estamos bien consolidados, abrimos oficinas en Colombia, creemos que ese es un mercado que va a ir despegando. En Uruguay tenemos activos, pero yo creo que ese es un mercado que está relativamente saturado, ya tiene toda la energía renovable que le cabe al sistema, entonces no es un mercado de gran crecimiento. México es un país que nos encantaba, con muchas condiciones para desarrollar renovables, pero un poco las condiciones políticas frenaron 100% el desarrollo de renovables. Eh, y abrimos oficina también en España, creemos que en España también hay una oportunidad de crecimiento importante. Y las dinámicas, yo creo que cada país tiene sus propias dinámicas, no son iguales en todos los mercados. Por ejemplo, Brasil es un país súper grande, con cualquier cantidad de clientes, que hay mucho espacio para seguir instalando renovables y que todavía no se producen estas curvas de Pato, no se produce saturación solar, o sea, la energía solar todavía es apetecida y no sobra en el mercado. En cambio, por ejemplo, la condición de Chile es distinta. Yo creo que Chile es un poco un caso único en Latinoamérica y un poco comparable tal vez a California, donde se han producido penetraciones de renovables súper grandes y se plantean otro tipo de desafíos en el mercado. Creo que cada mercado tiene sus particularidades y hay que ser hábil un poco en leer el futuro, diseñar los contratos de manera adecuada, incorporar los elementos que se tienen que incorporar. Aquí en Chile creo que es un poco el tema del almacenamiento. En Brasil creo que queda vuelo para la energía solar y eólica, evidentemente. En Colombia es un país con, no sé, con una componente de hidro súper grande, precios bajos, poca cultura de contratos de largo plazo. Entonces, cada país tiene sus desafíos para ir transformando un poco y metiendo a los stakeholders en esto, digamos, oye, aquí para que se desarrollen las renovables se necesita estabilidad regulatoria, un contrato de largo plazo, un financiamiento competitivo, una tecnología competitiva. No hay receta, no te puedo decir cuál es la receta, digamos, hay que tratar de buscarle la vuelta en cada uno de los mercados para poder crecer en estas circunstancias. Excelente. Oye, muchas gracias, Alfredo. Ha sido súper entretenida la conversa. Bueno, y nosotros siempre dejamos este último espacio este último mensaje que nosotros denominamos el espacio de hacer la luz. Así que un minuto de confianza ahí para transmitir un último mensaje a todos nuestros radioescuchas. Uy, mira, yo creo que el mensaje es en este momento difícil y en esta coyuntura difícil que está pasando la industria, creo que tenemos que colaborar
sobre todo con buena voluntad para encontrar soluciones de consenso. Creo que he visto que se ha, de alguna manera, polarizado un poco el sector entre gente que quiere tirar para un lado y para otro y que cada uno ve un poco sus beneficios o sus problemas. Yo creo que hay que tener bastante generosidad para tratar de contribuir en alguna solución que sea de consenso. No, ¿sabes qué? Vamos a dejar el mensaje ahí porque ya ponerle de nuestra cosecha yo creo que sería como distorsionar la pureza de lo que acabas de comentar, en el sentido de que, claro, sí, es necesario, es realmente necesario, sobre todo con los distintos intereses y sabiendo que tenemos, independiente de esos distintos intereses, ese objetivo común de esta sostenibilidad y de este camino que ya no tenemos retorno en nuestro país. Así que, no digo nada más para no cerrar el mensaje. Oye, Alfredo, nuevamente te queremos agradecer, estuvo muy entretenida esta conversación, aprendimos harto de un poco de esta visión tuya, de que has sido un protagonista, como lo sigue siendo, de este desarrollo sostenible desde sus inicios, cuando esta asociación Acera estaba en el garage, como comentaste, hasta hoy día que ya, como hemos comentado, no hay otra forma de entender nuestro suministro de cara a las próximas décadas. Muchas gracias por estar aquí en Hágase la Luz y nada, pues no sé, Sebastián, ¿algo que comentar o tú mismo, Alfredo, alguna palabra de cierre? No, yo felicitarlos, creo que tienen un gran programa, creo que es súper entretenido y muy útil que existan estos espacios, digamos, para que la gente pueda conocer las opiniones de los distintos actores del sector, así que los felicito, muy buen programa y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Así que nosotros dejamos esta tarde de día martes, donde don Sebastián Campos, ahora es su turno de dejarnos con una canción para ya entregar aquí en la parrilla TX Plus en esta tarde. Eso, nos vamos con Cage the Elephant, Trouble, del disco Look at Pretty. I am Pretty. Listo, nos vemos la próxima semana por Hágase la Luz aquí en TX Plus. Un gusto. Muchas gracias, Alfredo. Nos vemos todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.